presentará como candidata a las próximas elecciones, una decisión que tomó alegando el bien común y para evitar que el partido MAS alcance la victoria en los comicios. La decisión reconfigura el mapa político de Bolivia de cara a las nuevas elecciones. La presidenta interina hizo oficial su decisión de no participar en los comicios después de que varios sondeos la posicionaran con bajos niveles de intención de voto. Sin embargo, Áñez anunció a comienzos de este año que acudiría a los comicios, algo que fue muy criticado. Yanine Áñez asumió el liderazgo del país el 12 de noviembre del año pasado, tras la salida forzosa de Evo Morales, y su mandato ha estado marcado por una profunda inestabilidad política. Mi compromiso es devolver la democracia al país, la tranquilidad. Y para analizar este giro en la carrera electoral boliviana, vamos a conectar en directo con el analista internacional, Gabriel Villalba Pérez. Hola Gabriel, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Y en principio, bueno, le quiero preguntar a qué se debería, según su opinión, esta decisión de la mandataria interina en este momento. Bueno, saludar en primer lugar, muy buenas noches, siempre es un placer participar en RT. Pues sin duda, Yanine Áñez, según las últimas encuestas, los últimos estudios de opinión, ha ido mostrando su decrecimiento en las encuestas, en la preferencia electoral, incluso superado en el oriente de nuestro país por Luis Fernando Camacho. Es por eso que Yanine Áñez ha decidido bajarse de la candidatura sobre pretexto de brindarle una alternativa al país y de sumarse a un bloque conservador golpista. Entonces lo que estamos viviendo es simplemente el ajuste de este bloque antipopular, de este bloque golpista, que ahora solamente tiene dos cabezas, uno en el eje oriental con Luis Fernando Camacho y el otro en el eje occidental con Carlos Mesa. Sin duda se están moviendo las fichas y el escenario electoral se está poniendo mucho más interesante, esto por temor de las fuerzas neoconservadoras de que el movimiento al socialismo vuelva a asumir en una primera vuelta la victoria electoral y el gobierno boliviano de forma legal y legítima. Gabriel, hasta ahora había varias encuestas que posicionaban a Arce con el MAS bien arriba, ¿no? Pero con este cambio, ¿qué cree usted que puede llegar a pasar? ¿Cómo se repartirían esos votos, por más que sean pocos, que deja Áñez? Bueno, sin duda la estrategia de campaña del movimiento al socialismo ha sido exacta, clara y exitosa porque ha posicionado el eje económico, que es el que interesa a todos los bolivianos, más aún deveniendo de una pandemia, de un proceso de pospandemia, de un empobrecimiento del país a partir de los hechos de corrupción del régimen de facto. Entonces, este eje económico tiene que combinarse nuevamente con el eje de las coaliciones y las megacoaliciones que en Bolivia le han hecho muchísimo daño. Lo que demuestra que Yanine Áñez deje su candidatura es que la política boliviana está volviendo a esos albores de la democracia neoliberal, donde entre 3, 4, 5 fuerzas políticas de vertiente, todas las fuerzas neoliberales, se repartían el poder realizando coaliciones y megacoaliciones. En Bolivia estamos volviendo a ese sistema de coaliciones y megacoaliciones que por supuesto es la antítesis de un bloque nacional popular representado por el movimiento al socialismo. Gabriel, ¿cree que Arce puede seguir liderando las encuestas a pesar de este cambio? Sin duda, si Luis Arce mantiene la línea económica, que es lo que le interesa a la población, y suma a su discurso político que el boliviano o la nueva Bolivia no quiere volver a esa juntucha de políticos conservadores, de coaliciones y megacoaliciones, si se llegan a sumar estas dos líneas discursivas, se llegan a combinar, sin duda puede mantener una esperanza de ganar en primera vuelta, puesto que una segunda vuelta sería catastrófica para el movimiento al socialismo. En un escenario de segunda vuelta, todas las fuerzas contrarias al movimiento al socialismo se articularían, se unirían, sumarían todos sus votos, se repartirían los ministerios y demás, y ganarían en una eventual segunda vuelta, por lo cual el escenario ideal y el único escenario en el que podría ganar el movimiento al socialismo es una primera vuelta, y las encuestas así lo demuestran, ¿no? Tiene una intención de voto de 40% y una diferencia de 10% con relación al segundo, lo que le sigue manteniendo como la principal preferencia electoral de cara a las elecciones de este 18 de octubre. La última le hago, Gabriel. Ahora, repasando un poco lo que venía sucediendo, lo que viene sucediendo, mejor dicho, en Bolivia hasta ahora, ¿cuál es la situación democrática en el país?
Sin duda, desde noviembre del año pasado se ha subvertido el orden constitucional en contravención del artículo 161 y 169 de nuestra Constitución Política del Estado. Es más, en términos estrictamente fácticos, la banda presidencial le fue puesta a Yanine Áñez por un general del ejército. Ahora bien, existen muchos informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a las masacres de Sacaba, de Sencata, de Montero. Es más, hace unas cuantas semanas se intentó, grupos paramilitares civiles intentaron ingresar a la única institución que defiende los derechos de los ciudadanos bolivianos, que es la Defensoría del Pueblo. Por ello, sin duda vivimos en un estado de no derecho. Además de un estado de no derecho, una situación en la que los grupos armados paramilitares que gestaron ese golpe de estado en noviembre del año pasado ahora son pues adulados y protegidos jurídicamente por el mismo gobierno. Grupos como Resistencia Juvenil Cochala ha dicho abiertamente y públicamente que coordina acciones con autoridades del gobierno. Vivimos una situación de persecución política, vivimos una situación de violación a los derechos civiles, políticos, a los derechos inherentes de las libertades, de la libertad de expresión. Pues este es el panorama en el que estamos los bolivianos inmersos, y lo que buscamos es reencaminarnos por la vía democrática. Además, teniendo en cuenta que la institución que nos tiene que llevar nuevamente por la vía democrática, el Tribunal Supremo Electoral, en nuestro país está recibiendo asesoramiento de técnicos, ellos lo llaman técnicos electorales, directamente desde Estados Unidos y directamente desde la Organización de Estados Americanos. Una OEA que ha brindado un informe preliminar que ha justificado ese golpe de Estado en Bolivia, y que actualmente la Organización de Estados Americanos está siendo muy cuestionada por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos, que le brinda el 60% de su financiamiento. Gabriel, muchas gracias por su análisis. Hasta luego. Y pasamos a Colombia, donde un juez ordenó la detención de 2 agentes involucrados en el homicidio